tal? Bienvenidos. Como usted sabe, todos tenemos derecho a buscar, difundir y a recibir información a través de Internet. Tenemos derecho a expresar nuestras ideas y también nuestras creencias. ¿Cuáles son los alcances del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información? Hoy daremos respuesta a esta y otras interrogantes aquí en Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar sobre el tema de hoy, invitamos a la magistrada Sonia Rojas Castro. Ella es egresada de la UNAM, tiene una maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos, también tiene un máster en Argumentación Jurídica, fue secretaria de Tribunal Colegiado, jueza de distrito en el año 2008 y magistrada de circuito desde el año 2012. Magistrada, bienvenida. Gracias, gracias. Pues hoy hemos querido abordar este tema, estos dos derechos fundamentales que los ejercemos los ciudadanos todos los días, ¿no? Por un lado, el acceso a la información y por el otro, la libertad de expresión. ¿Cuáles son los alcances de estos derechos? Son derechos de gran trascendencia. De hecho, el derecho de libertad de expresión, que está en el marco de las libertades, es uno de los derechos más comúnmente solicitados, más generalmente violados en la historia de la humanidad. Y es uno de los primeros que se planteó desde en la Revolución Francesa, por ejemplo, era uno de los pilares, porque de hecho hay quien dice que toda esta creación del pensamiento es lo que nos define como seres morales, racionales, se define en la posibilidad de expresarlo. El hecho de que tengamos la posibilidad de pensar, esa es en el foro interno, pero de manifestarlo de la manera que sea, hay quien dice que es el motor del desarrollo humano y que es el que nos define como personas. Es una de las libertades de gran trascendencia, que más necesita protección, de mayor importancia, que a través de las ideas es como se generan todos los procesos científicos, de ideas, tanto en el plano de revoluciones científicas, revoluciones ideológicas, procesos de desarrollo. Y tristemente, como también en este marco de procesos de desarrollo, de cambio, pues toca lo que implica los contextos políticos, los contextos sociales, ha sido, como decía, de las más reprimidas. De modo que hemos tenido, a pesar de que es lo que nos define como personas, nuestra posibilidad de razonar, de decidir libremente cualquier camino de vida y en esta manera manifestarlo, hemos tenido situaciones de represión tan grandes, tan paradigmáticas que ¿quién se puede, ahora que lo vemos hacia atrás, imaginar la situación de poetas detenidos, aprisionados nada más por manifestarse y que por manifestar su forma de ver las cosas, hasta de expresar su percepción del mundo, una percepción bella del mundo, aunque a veces describiendo realidades atroces y que tuvieron que pasar pues toda su vida en prisión, en fin, o sea, hablar de libertad de expresión pues trae a cuento muchas historias, pienso yo en injusticias, por ejemplo, pensar en José Martí, ¿no? Condenado a trabajos forzados, por escribir, que era poeta, Miguel Hernández, en fin, o sea, es una historia interminable, no solamente de ideólogos políticos, de poetas, personas que expresan su percepción estética o su concepción del mundo y que han tenido que sufrir limitaciones. Y en medio de eso, pues siempre la respuesta, ¿no? Se fue generando un discurso donde llegamos a la conciencia de que era necesario proteger este derecho tan importante, tan definitorio de lo que somos como seres humanos. Bueno, desde la Revolución Francesa y de ahí para todos los lugares del mundo y para todos casi los ordenamientos jurídicos, por supuesto el de México. ¿De qué manera se protege este derecho a la libertad de expresión? Bueno, tenemos protección, hablando de nuestro país, en México tenemos protección en nuestro propio marco de fuente interna, como es nuestra norma fundamental en el artículo 6º, que es contundente en decir la libertad de expresión tiene que protegerse de la manera más amplia. Todas las personas tienen el derecho a expresarse libremente por el medio que sea, por escrito, verbalmente, como sea,
Y claro, y ahí es donde llegamos al tema polémico, que es los límites a la libertad de expresión. El propio artículo 6º constitucional nos señala algunos límites, que a lo mejor ahorita podemos platicar de ellos, pero junto con la Constitución pues está todo un marco muy amplio, ya muy desarrollado, de fuente internacional, donde poco a poco todos los instrumentos internacionales en el tema han ido pormenorizando pues, sí, cuándo sí, cuándo no, hasta dónde, y también los tribunales internacionales se han ido pronunciando, de modo que junto con los instrumentos ya estas sentencias que dan marco a una mejor protección más amplia y que desde luego la realidad nos va superando, claro. Porque frente a este marco tan amplio que tenemos de protección, situaciones de persecución que obligan a ir pormenorizando, pero actualmente tenemos instrumentos internacionales tan importantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, repito, muchas sentencias ya de tribunales internacionales. Y nuestra propia Constitución, y nuestra propia Constitución, que han tenido que ir abordando temas desde persecución de periodistas hasta tan importantes como la censura, ¿no? Muy bien. Magistrada, vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a fondo en este tema que mencionábamos, ¿no? Un poco más acerca del derecho también a la información, pero también en ir viendo estos límites, ¿no? A los derechos. Vamos a hacer la pausa y de regreso también le tenemos un resumen de las actividades académicas de la Escuela Judicial. En un momento regresamos. Regresamos. Continuamos. Es momento de ponernos al día con las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con nuestra conversación con la magistrada Sonia Rojas y el tema de la libertad de expresión. Conferencia magistral, el rol del juez en las audiencias del sistema penal acusatorio en el Reino Unido. Adoptar un proceso oral en el sistema de justicia mexicano no implica implementar las mismas normas que se tienen en los países que lo diseñaron. México debe utilizar sus propias pautas para la impartición de justicia. Así lo señaló Lord Anthony Hughes de Umbersley, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Reino Unido. En muchos países, al igual que esto sé que pasa en México, el proceso penal va de la mano con lo que es la protección de los derechos y de las garantías de las personas. Me parece que el de ustedes lo lograron desde 1917 a través de la Constitución, la protección de las garantías del individuo, una adopción de los primeros países. Muchos países los vinieron a adoptar y a proteger después de la Segunda Guerra Mundial. Ante jueces y magistrados federales, Lord Hughes de Umbersley explicó el sistema de justicia de su país. El punto elemental y central en los juicios orales de Inglaterra es primero que el juicio se decide en una sola sesión, en una sola audiencia. En segundo lugar, esta audiencia se va a celebrar en público. Número 3. La audiencia empieza en el primer día y se continúa el juicio todos los días laborables hasta concluir el juicio. El fallo final, dijo, tiene dos bases. La primera, la veracidad de las pruebas, y la segunda, la normatividad de las penas.
Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el tema de hoy, sobre estos dos derechos fundamentales, magistrada, la libertad de expresión, el acceso a la información. Ya nos daba usted un contexto, ¿no? Cómo se ha venido, pues, por un lado ejerciendo y por otro lado también limitando y sufriendo, padeciendo, ¿no? Mencionaba el caso de personajes, ¿no?, que han dado su vida por expresar sus ideas, y hoy en día estamos viviendo una situación similar en el caso, por ejemplo, de los periodistas, ¿no?, que al ejercer su profesión, pues finalmente algunos hasta pierden la vida. Así es. Y eso tiene que ver con que el importantísimo derecho de libertad de expresión tiene también una dimensión pública. Por un lado está la dimensión personal, donde uno debe, a las personas se les debe permitir pues expresarse con todo esto que implica su individualidad y su ser en el proceso de pensamiento. Pero por el otro lado está el ámbito público, porque lo que se dice puede constituirse al mismo tiempo como un derecho para un oyente de informarse. Es decir, por un lado está la libertad de expresar lo que yo pienso, pero también está involucrado, que es como un complemento, está dentro del parámetro de libertad de expresión, el derecho de los demás a ser informados, a recibir información. Ambos derechos que solamente se pueden completar y concretar si se permite, y además se regula, y en el caso del derecho a la información se garantiza, así dice nuestra Constitución, nuestro artículo 6, que se debe garantizar la protección, el derecho a la información, porque ¿qué pasa cuando no solo se debe proteger y garantizar? ¿Y qué pasa cuando no solo no se protege y se garantiza, sino que incluso se persigue a las personas? Se bloquea o se limita o se persigue a las personas que quieren ejercerlo. Exactamente, que al ejercerlo incluso ponen en peligro su vida. Es como el esquema más extremo de violación a este derecho. Como debe suceder de acuerdo a nuestra propia Constitución y a los derechos con los que contamos, es que toda persona debe poder expresarse, y además la posibilidad de que esta expresión, cuando impacta en el ámbito público, es decir, por los temas de interés público que se toman, debe ser absolutamente garantizado. Tristemente, sí estamos viendo en el mundo, yo hablaba de personajes históricos, que bien podríamos encontrar personajes el día de hoy en el mundo, también en México se reporta la situación alarmante en relación con los periodistas. Se estaba viendo que en estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues reportan ellos que alrededor de 2 o 3 periodistas pierden su vida en México al año. Situación alarmante, porque aquí no solamente es el derecho de los periodistas a expresarse, sino que está involucrado, impactado el derecho de la opinión pública a poder acudir a esta información que se involucra con el interés público, con asuntos que nos conciernen a todos, y que, bueno, ya han dicho los tribunales internacionales, nuestra propia Suprema Corte y muchos tribunales del país, que es el derecho a la información, uno de los pilares de la sociedad democrática. Su importancia es tal que no solamente permite la proyección de la persona, sino que la democracia representativa pueda constituirse y pueda proyectarse de manera correcta. Magistrada, y el ejercicio de este derecho se vuelve más complejo hoy en día con el uso del Internet, de las redes sociales, ¿no? Claro. Uno en Twitter de inmediato, ¿no?, expresa su opinión, y a veces hasta son linchados quienes expresan eso. Es muy complicada la regulación de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué opina usted sobre esa situación? Pues sí, y es que lo que aquí también se actualiza es que tenemos a veces otros derechos que colisionan, porque por un lado está la libertad de expresión, pero también está el derecho de aquel tercero que puede ser impactado por lo que se dice, y en esa medida es que se trata del ejercicio de derechos que puede en ciertos casos tener limitaciones. En el caso del artículo 6 constitucional, pues nos pone parámetros de límite. Por ejemplo, cuando se afectan derechos de terceros o cuando se afecta el orden público, sí, como el honor, o sea, derechos de terceros, por ejemplo, el derecho a la intimidad o el honor, que sería el caso de cuando estamos en discursos de odio, ¿no? Alguien que en un pretendido ejercicio de su libertad de expresión incitara al desprecio, el odio o violencia contra una persona, pues en realidad vería el ejercicio
de su derecho de libertad de expresión topado, colapsado, ¿no? Chocando con el derecho de esa otra persona a su intimidad, a su respeto, a su honor. Y en esa medida es que la propia Constitución y ya los ordenamientos que lo regulan, que lo detallan, señala como límites los derechos de terceros. También el orden público, también. Y es todo un tema, lo del orden público, ¿no? Lo del orden público, pues sí, no. O la seguridad nacional se habla, ¿no? También. Nacional, claro. Magistrada, vamos a hacer una pausa, se nos va muy rápido el tiempo conversando con usted, pero me gustaría que abundáramos un poco cómo es que llegan estos asuntos. Bueno, muchas veces en las redes sociales ahí queda, ¿no? Pues se expresan opiniones tanto a favor y en contra, pero yendo un poco más a fondo en asuntos más delicados, ¿cómo es que llegan a judicializarse? Vamos a hacer la pausa y regresamos con este tema y también la capacitación, estando aquí en la Escuela Judicial. Vamos a hacer la pausa, regresamos también con la agenda, los eventos programados para los próximos días, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Si le interesa participar en alguno de los cursos que imparte la Escuela Judicial, tome nota, estos son los eventos que están programados para los siguientes días, después las conclusiones sobre el tema de hoy. Diplomado Decisión Judicial con Perspectiva de Género. El curso se desarrollará de manera presencial en la Ciudad de México y en la extensión del Instituto en Morelia. La capacitación está dirigida a los titulares de los órganos jurisdiccionales y personal adscrito al Poder Judicial de la Federación. Taller Conceptos Básicos de la Buena Escritura, Ortografía Funcional y Redacción Básica. Este viernes 30 de septiembre fue publicada la lista de los servidores públicos admitidos al taller en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas de las ciudades de Nuevo Laredo, Mexicali, Puente Grande, Mazatlán y Culiacán. Diplomado Impartición de Justicia para grupos en situación de vulnerabilidad con perspectiva de género. Los invitamos a consultar la lista de admisión en la página web del instituto. Las clases en San Luis Potosí inician el 3 de octubre, en Zacatecas el 6 y en Guanajuato el 13 de octubre. Seminario de Estudios Jurídicos Latinoamericanos, el curso organizado por la Escuela Judicial y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, inicia el 3 de octubre. Más información en www.ijf.cjf.gov.mx. Primer Encuentro Nacional de Magistrados y Jueces Federales 2016, Buenas Prácticas para la Impartición de Justicia. El evento se realizará en las instalaciones de la Escuela Judicial los días 3 y 4 y 7 y 8 de noviembre. El periodo de registro concluye el 7 de octubre. Estamos en la parte final del programa conversando con la magistrada Sonia Rojas y quisiera que ya para encaminarnos un poco a las conclusiones, magistrada, habláramos del tema jurisdiccional. ¿Qué ocurre cuando estos asuntos de libertad de expresión, de derecho a acceso a la información llegan a los tribunales? ¿Son muchos los casos o en su experiencia, cómo ve este asunto? En realidad, no son tantos los casos que llegan dentro del comparativo de la totalidad de asuntos que se conocen que implican pues temas distintos, ¿no? Más inmediatos, por ejemplo, de actos administrativos con vicios. Pocos, aunque sí me ha tocado ver, pero pocos que tengan que ver con libertad de expresión. Y a veces los temas que llegan de libertad de expresión pues adquieren una dimensión muy grande precisamente por su gran impacto. ¿Cómo llegan? Pues a la luz de un acto concreto de la autoridad, que puede ser cualquier acto, por ejemplo, la prohibición de publicar algo, ¿no? Ese sería un acto. O una sanción. El famoso caso que tomó una dimensión de debate nacional muy importante, el caso de la bandera, en relación con un escrito de alguien que lo denominó como era un poema y que aludía en una forma
¿Qué se puede decir? ¿Despectiva? ¿Con Pues falta sí. de respeto? Bueno, no, tal vez eso, usaba palabras que podría uno identificar como insulto, para no entrar así tan de lleno en la ¿Del polémica. detalle? Desde mi punto de vista, desde que podrían ser calificadas así, por ejemplo, usaba la palabra, si no recuerdo mal, excremento, en fin, ¿no? Junto con la bandera. Bueno, y en relación con este poema se dicta un auto ya que tiene que ver con un delito, considera esta conducta, este escrito como un delito. Entonces, ese acto, si no recuerdo mal, era de sujeción a proceso, es el acto reclamado. O podría ser, por ejemplo, la privación de la libertad de un periodista. En fin, dependiendo del acto, lo que se vería es el impacto que ese acto tiene en la libertad de expresión. Hubo un caso muy famoso en el sistema interamericano y por tanto, pues ya ven que nosotros ¿Usted tiene experiencia en esa pertenecemos materia? en México, somos parte del sistema interamericano, entonces también nuestro sistema, que tuvo que ver con censura en Chile, recordar la película de La Última Tentación de Cristo. Bueno, pues allá en Chile se censuró y el acto que le tocó conocer a la Corte Interamericana era la permisión de censura en la Constitución de Chile. Es decir, desde todos los puntos de vista puede ser el acto de una autoridad administrativa, puede ser una ley, puede ser una orden privativa de libertad, puede ser la omisión de investigar, por ejemplo, un atentado, pero siempre que esté en el marco de afectar la libertad de expresión o el derecho a la información. ¿Cómo se preparan ustedes, los impartidores de justicia, para estar sensibilizados, para que cuando reciban un asunto de esta categoría puedan visibilizar bien qué es lo que se está violando, que el derecho a la libertad de expresión está ahí en juego? Pues no hay como estudiar, mantenernos actualizados. Hoy en día el juicio de amparo es un juicio de protección de derechos humanos. De modo que siendo la libertad de expresión y el derecho a la información derechos primordiales, derechos humanos fundamentales, parecería una repetición porque ya ve que derechos fundamentales son los que están reconocidos en la Constitución, estos derechos humanos reconocidos en la Constitución, pues implica siempre estarnos actualizando porque como la normatividad tanto interna como de fuente internacional se va actualizando y a veces va detallando aspectos muy concretos. Por ejemplo, hace rato que se mencionaba el tema de Internet, pues también implica irse metiendo en la regulación y a veces en las situaciones, a veces primero suceden las situaciones y luego se regulan. Entonces, estudiar lo que va pasando, los fenómenos sociales como se van presentando y luego cómo, si es que no hay una regulación específica, cómo se puede encontrar la solución correcta a la luz de todo el material. Entonces, desde luego sí es un proceso permanente, yo pensaría, de capacitación, de estudio, de adentrarse en la esencia de los temas que es el compromiso con la defensa de derechos humanos. Y como usted menciona que son asuntos que van avanzando, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Internet, las tecnologías, hoy estamos hablando de un problema y dentro de 3 días ya avanzó, ya se hizo más grande, ya se hizo más complejo. Claro. Usted ha tocado participar aquí como profesora de la Escuela Judicial. ¿Qué me dice sobre esta capacitación, esta actualización de los conocimientos de los impartidores de justicia y también de sus equipos de trabajo, ¿no? Pues sí, son procesos que han buscado abarcar mucho porque pues somos muchos los operadores jurídicos. No solo, veo que la capacitación no solo nos la han brindado a jueces, magistrados, sino a muchos otros operadores. Entonces, muchos los usuarios, muchos los temas. Veo que se está haciendo un esfuerzo importante por abarcarlos. Queremos más, ¿no? Queremos más y yo advierto que actualmente pues los temas centrales están siendo de derechos humanos porque implica pues estar al día de todo lo que va generándose en cuanto a normatividad, pero también en cuanto al fenómeno social. Me encuentro todo el tiempo compañeros que están queriendo adentrarse más y más y más y creo que pues es un proceso que nos va a durar mucho porque es mucho el material y la problemática social, como comentas, sí se va complicando. Por ejemplo, en este tema de Internet, que ahora hasta los niños muy pequeños estamos viendo todo este fenómeno
donde se utilizan de pronto redes sociales para incitar a odio, a violencia en contra de alguien y ¿no? Otra vez el derecho de terceros, pero que proviene de fuente de niños muy pequeños. Entonces el proceso que a través de la capacitación de los que estamos como operadores jurídicos y vamos como que a lo mejor va cayendo a todos, no solo operadores jurídicos, sino estos conocimientos que se concretan en casos prácticos y que de alguna manera, de manera paradigmática, pues pueden ir orientando la conducta de la sociedad para que en respeto al derecho de libertad de expresión también se haga un buen uso, se ¿no? respeten derechos de terceros. Claro, y se haga un buen uso de esas tecnologías. Magistrada Sonia Rojas, pues nos dio mucho gusto que participara en el programa de hoy y sin duda la estaremos invitando para un futuro programa para hablar un poco más, ¿no?, de los derechos humanos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que la próxima semana estamos por aquí con los detalles de las actividades académicas de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.